Y agradecer, al igual que a vosotros, por estar aquí y a vosotras, pues a Juan Ángel que haya decidido participar de esta manera creativa. Y aunque no hacía falta, porque tenemos confianza, se lo vuelvo a agradecer en público y en la cámara, que es abogado, ¿no? Especialista un poco en estos temas. Sí, sí. Y además mediador. Si abogado, quieres, ya aplicas tú todo lo demás, ¿vale? Soy abogado, especialista en nuevas tecnologías, también en contencioso administrativo, y últimamente me he hecho mediador civil, mercantil e internacional para lo que es la mediación civil. También soy administrador concursal, pero eso ya es otra historia. Y mediador concursal. Entonces, en lo que es el tema de nuevas tecnologías, bueno, una parte que quedó era la ley orgánica de procedimientos, una parte de la que se trata. Y como ya me había pedido que hablase del tema, pues he querido preparar esta charla. Entonces, antes de empezar la charla, primero quería agradecer que vinieses aquí, lo he dicho, un jueves a las 8 de la tarde, venir a hablar de protección de datos, no es lo más divertido. Con lo cual, se agradece el doble esfuerzo. He preparado una charla un poco de conceptos básicos, muy básicos, es decir, criticar el conocimiento de protección de datos puede que se le quede corta, pero me daba miedo que la gente que no tuviese conocimiento de protección de datos fuese demasiado comprensiva, porque como he dicho antes, la protección de datos es una de las legislaciones con más, con más excepciones de las excepciones de las excepciones. Luego lleva durante 15 años siendo interpretada por la Agencia de Protección de Datos y lo que decide la Agencia de Protección de Datos por la Audiencia Nacional, que es quien lo corrige, el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, cuando no interviene Europa de vez en cuando. Con lo cual, a toda la legislación hay que añadirle una serie de decisiones, aplicaciones. Todo ello sin olvidar que la ley es del año 99. Y del 99 aquí las cosas han cambiado un poco, solo un poco. Entonces, eso es lo que quería deciros. Realmente son conceptos generales. No he entrado en muchos casos particulares porque son muy difíciles. Y además, muy difíciles porque son muchos. Y cada pequeño detalle te puede cambiar la solución. Y eso es el problema que tiene este tema. Cada pequeño detalle puede cambiar la aplicación o no la aplicación. Y yo voy a poner un ejemplo para entender. Cámaras de videovigilancia. Tú no entendemos que las cámaras de videovigilancia están obligadas por la protección de datos a escribirse el fichero, no sé cuánto, excepto las de streaming. Si tú haces streaming y no grabas, puesto que no generas fichero, no estás obligado a protección de datos. Fijaos, o sea, tú físicamente no es igual, pero si no grabas, si no haces la grabación, no estás obligado a protección de datos. Pero si haces grabación, sí. O sea, que por eso digo que hay muchos matices que pueden hacer que se aplique una forma o se aplique otra, o incluso no se aplique. Entonces, mi objetivo con esta charla es que todo el mundo, al menos se vaya con una idea de lo que es protección de datos, sepa identificar dónde puede haber protección de datos, dónde puede haber un problema y qué es lo que tiene que hacer. Y a partir de ahí ya indagar, o bien en la página de la Agencia de Protección de Datos, que es bastante completa, o bien, obviamente, siempre a través de un profesional. Esto es como todo, dice, los profesionales están para algo, sobre todo para aplicar el conocimiento al caso concreto. Yo siempre lo comparo con, por ejemplo, el proceso civil. El procedimiento civil no es necesario el abogado, pero no creo que mucha gente vaya a un juicio laboral sin abogado. Pues esto es lo mismo, es decir, los profesionales están para algo, es decir, hay cosas genéricas que se pueden hacer o se pueden indagar, pero en el momento que empiezas a rascar te puede pasar a lo mejor que encuentras demasiada información muy completa que si no tienes las bases es difícil que puedas irla construyendo. Pero vamos a ver si consigo, al menos transmitiros algo de más. No puede ser un curso completo de protección de datos porque estaríamos aquí 3 semanas, día y noche, y aún así acabaríamos todavía peor. Así que, pero bueno, espero a ver si lo consigo. Un pequeño índice de lo que se me ha ido. Vamos a ver. Os hablaré del fundamento constitucional. Es importante tener el fundamento constitucional porque a través de todo ello entenderéis un poco cómo gira la regulación, la normativa, definiciones básicas, muy pocas. No empezar todas las definiciones porque las definiciones legales están en la ley, cualquiera puede buscar, pero las pocas interesantes. Los principios de protección de datos, los derechos de los usuarios, que son obligaciones para el que tiene que hacer protección de datos, para el empresario, para el profesional, la seguridad y otras cuestiones en las que han añadido leyes sociales de información, videovigilancia y el derecho al olvido, que ahora está muy de moda. Entonces, vamos a empezar. El fundamento constitucional. El fundamento constitucional, lo pongo primero, es un derecho fundamental.
Y esto, que puede parecer algo puramente de leguleyos, tiene una gran importancia. Todo el mundo entendemos que son pilares de la democracia la libertad, la igualdad, la libertad sindical, el derecho a reunión. Pues la protección de datos tiene la misma protección que cualquiera de esos derechos. La misma. Está ubicada en el título primero, capítulo segundo, sección segunda. Es decir, está en el artículo 18 de la Constitución española. Tiene la misma protección que la libertad ideológica, que la libertad religiosa, que la libertad de cátedra. Y tiene esa importancia. De ahí que su protección sea también fundamental. Y nos parezca que es demasiado para... Si al fin y al cabo es el nombre y la dirección, tan importante es, sí, es tan importante como el derecho de igualdad. La misma protección constitucional tiene. De hecho, se basa en el artículo 18.4 de la Constitución, que dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Fijaos la importancia que puede tener como derecho fundamental que ha habido sentencias penales que han anulado una condena por asesinato por vulneración de protección de datos. Concretamente, os le da el caso de una cámara de estacionamiento privado en Barcelona que grabó un asesinato, pero un asesinato además de los de bestias, es decir, en el otro lado de una acera, del otro lado de la calle, una pelea, un señor sacó el cuchillo y mató a una persona. Y lo estaba grabando la cámara de una compañía de seguros que estaba en el lado opuesto de la calle, en la acera opuesta. Y el vigilante de seguridad, viendo que había la bronca, movió la cámara, enfocó, sacó el zoom, sacó a la persona, sin problemas. O sea, luego llamó a la policía y la policía lo detuvo. Pues muy bien. Su abogado acudió, dijo que realmente se le había detenido con vulneración del derecho fundamental de protección de datos de su propia imagen. La Audiencia Provincial de Barcelona, en principio lo sexto, pero el Tribunal Superior de Justicia lo absolvió porque se había obtenido la prueba con vulneración de derecho fundamental. O sea, imaginaos hasta dónde llega el asunto. Luego, menos mal, el Tribunal Supremo lo cambió, pero por otras pruebas, no porque diese por bueno la grabación, sino porque se había vulnerado el derecho fundamental. Sabéis que la videovigilancia, eso lo diré luego después, no se puede grabar la calle. Entonces, si una cámara de vigilancia privada graba más allá de los estrictamente necesarios para su seguridad en la calle, está vulnerando la ley orgánica de protección de datos. Y aparte de las sanciones, vienen estas consecuencias. Creo que dijo exactamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que la escena tiene lugar fuera del campo de visión que le hubiera sido exigible a la institución de seguridad. La universidad privada respetuosa con el impuesto en la norma de protección de datos y demás normativa. Y eso hubiese sido admisible en los reglamentos, hubiese sido la ley orgánica de fuerzas y cuerpos del Estado. Fijaos hasta dónde llega el nivel de protección de datos que se puede llegar a resolver por el tema de protección de protección de datos. La sentencia constitucional que os digo es la que viene un poco a recoger toda la doctrina de protección de datos, es una del derecho fundamental. No es la primera que lo figura como derecho fundamental, porque es el de los 84, pero vamos, la recoge como anterior. Y dice que la garantía de la vida privada de la persona y su reputación poseen una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad. Derecho a protección de datos no es derecho a la intimidad. Y os voy a decir una diferencia para que lo entendáis. Todo el mundo antes decía que protección de datos era, pues eso, como un alargamiento del derecho a la intimidad. No. El derecho a la intimidad es un derecho reactivo. Reacciona ante una intromisión. O sea, tú tienes una intromisión en tu intimidad y tienes que demandar la protección del derecho a la intimidad. El civil, el contencioso, el laboral. Pero sin embargo, la protección de datos es preventivo. Se previene esa intromisión. Se previene, se defiende la intimidad. Por tanto, son derechos diferenciados. Y consiste en el poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decir qué datos proporciona a un tercero y cuáles puede ese tercero recabar. Siempre hay excepciones. Como he dicho, siempre hay excepciones. Hay datos que se pueden recabar sin el consentimiento del propietario. Normativa. Partimos de una directiva del Parlamento Europeo. No os peleéis tanto con cuál es como que es una directiva del Parlamento Europeo. Una ley orgánica que realmente es la LOPD, pero el LOPD es Ley Orgánica de Protección de Datos. Antes... Ángel, una cosa. ¿Te podemos preguntar cosas o...? Sí, no podéis preguntarme cosas. Porque acabas de decir una cosa que yo sobre ahí, que has dicho que hay ciertos datos que sí puedes manejar sin autorización. No, que se pueden recabar sin autorización. Perdón, recabar. Recabar y manejar, pero generalmente es la policía.
administraciones públicas, policía, algunos datos de salud. Para empresas privadas, datos de ficheros privados, muy difícilmente, siempre necesitas un consentimiento, tanto para recabarlo como para cederlo, pero excepto para fines estadísticos. Pero fines estadísticos no se pueden identificar, como ahora lo veremos. La ley orgánica, que es la auténtica se llama LOPD, yo por eso he puesto el título de protección de datos, no LOPD, porque realmente la LOPD es la ley orgánica. Antes de esta ley estaba la que decía la ley 95, que era el tratamiento del ORTAZ, ley orgánica del tratamiento automatizado de datos, que era la primera esta. Y luego el reglamento es muy importante, no sé si fue un político de me parece que fue Romano ese que dijo, vosotros legisláis que era el reglamento. Pues esto es el reglamento. Los tres son importantes. La directiva es importante porque es la ley orgánica, es la posición de directiva y es aplicable a todos los países de la Unión Europea. Y todos los países que hayan transpuesto esa directiva son países seguros a la hora de la transferencia internacional de datos. ¿Y eso qué significa? Que no necesitarás autorización del director de la agencia para poder transferir los datos a países con ese nivel de protección. La ley orgánica, puesto que es un derecho fundamental, y el reglamento que lo desarrolla. Pero simplemente da para que quedéis por esos tres niveles normativos. Directiva europea, que nos permite la extensión a toda la Comunidad Europea, la ley orgánica y el reglamento. Vamos a hacer pocas definiciones, no quiero hacer muchas, pero algunas voy a hacer. ¿Qué es un dato de carácter personal? Cualquier información concerniente a persona física, repito, persona física, identificada o identificable, importante, identificada o identificable, eso nos sirve, por ejemplo, las encuestas blancas, porque tú puedes disociar datos para que eso no sea identificable, con lo cual sí puedes manejarlo sin consentimiento, sin nada, son datos estadísticos. Esto es lo que dice la ley. Y el reglamento le añade que puede ser cualquier información numérica, DNI, alfabética, nombre, gráfica, firma, acústica, voz o de cualquier otro tipo. Es decir, imagen fija o en movimiento, foto o vídeo. Con lo cual es cualquier tipo de información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas que las haga identificadas o identificables. Solo importante eso. Observa esto también en el artículo del reglamento, porque mucha gente tiene dudas sobre qué datos, sobre todo a nivel empresarial, son o no son datos personales. El reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten servicio a personas jurídicas, consistentes únicamente en nombre y apellidos, el cargo, la dirección postal electrónica, número y teléfono de fax profesionales. Es decir, los ficheros profesionales no son protección de datos. Y los datos relativos a personas individuales, que sí son personas físicas, cuando solamente hagan referencia a su cualidad de comerciantes industriales y excluidos del régimen de aplicación de datos. ¿Y si esos datos los utilizan para publicidad? ¿Cogen los datos empresariales para publicidad? Son datos empresariales, no tiene por qué. Es decir, el problema son los datos personales. Otra cosa es que, por ejemplo, el empresario individual tenga su domicilio, tenga su actividad en su domicilio. Ahí prima su dato personal. ¿Vale? Pero, por ejemplo, y otra cosa, que la dirección postal electrónica, ¿cómo la identificas? Si tú tienes un dominio, que es el nombre de la empresa, eso no es un dato personal, eso siempre es un dato profesional. Si tú tienes el nombre y pones Gmail o de Hotmail, pues es un dato personal. Los datos publicados en Internet no son datos de fuentes públicas. Eso también tendrá que tener cuidado con ellos. Afecta a datos automatizados, informáticos y no automatizados. Es decir, los ficheros en papel también son datos. Y tienen su propia medida de seguridad. Y luego también son datos personales las direcciones IP, los cookies y cualquier mecanismo que sirva para vincular al usuario y elaborar perfiles, que es lo que hacen los cookies. Y esos son datos personales. De hecho, todo creo que nos pasa que una vez que hacemos una búsqueda, automáticamente nos empieza a llegar publicidad, nos aparecen anuncios determinados con la búsqueda, relaciones con la búsqueda anterior. Y eso es por los datos. Y eso tiene que ver con la política de cookies. Tratamiento de datos. Tratamiento de datos son las operaciones y procedimientos técnicos de caracterizados que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, bloqueo, cesiones de datos, comunicaciones, consultas, interconexión y transferencias. Es decir, se protegen los datos de su tratamiento. Datos en ficheros.
que es lo que decía antes del streaming. Tiene que haber datos personales, tiene que haber ficheros y tiene que haber tratamiento de datos. Eso es lo que se protege. Sin el tratamiento, obliga a todas las empresas, entidades y profesionales para el ejercicio de sus actividades o fines legítimos. Recopilen datos de carácter personal. Importante lo de la finalidad legítima. Si se recopilan datos para fines ilegítimos es una sanción muy grave. Y cuando se pierde la finalidad se han de borrar los datos. Es decir, tenemos que recoger los datos para algo, para nuestra actividad, que además ha de ser legítima. Y se incluyen, obviamente, los ficheros exclusivamente personales y domésticos, siendo estas las que se escriben dentro del marco de la vida privada o familiar de los particulares. Las grabaciones, la agenda de amigos, nuestra propia agenda de amigos, que no tenga nada que ver con terceros o con actividad profesional, eso está excluido de ahí. No necesitamos escribir ese fichero en la agencia de protección de datos. Los principios que rigen los datos. Calidad. Todos estos principios son, de luego lo que derivan derechos y obligaciones, como lo veréis. Pero calidad de los datos han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos para su finalidad. Es decir, solo podemos recoger aquellos datos para la finalidad para la que lo vamos a destinar. Y además tenemos que informar de esa finalidad, que es determinada, explícita y legítima. Obviamente, si no es legítima, no podemos recoger los datos. ¿Vale? No pueden ser usados para finalidad distinta. Y perdida la finalidad, se han de borrar los datos, excepto para fines estadísticos, fines históricos, como siempre hay excepciones, pero si no ya vamos a hacer un lío. Principios de información. Se ha de informar siempre de que existe el fichero y de que se recogen los datos, de la existencia del fichero, de su finalidad, de carácter obligatorio o no de dar la información, de la posibilidad de ejecutar los derechos, de acceso a rectificación, cancelación y oposición. Y luego la dirección del responsable del tratamiento. En la web generalmente se pone la política de privacidad junto con la posibilidad de cesión de datos y el procedimiento del ejercicio de tales derechos. Lo paso un poco por encima porque además seguramente lo puedo. Consentimiento. El consentimiento es previo, inequívoco y irrevocable. Supuestamente, y digo supuestamente, ahora os lo explicaré por qué, no vale el tácito. Antes valía, si usted no se negaba, os acordáis que una época de si usted no dice que no le tratemos los datos, entendemos que da su consentimiento. Pues no, eso ya no existe. Tienes que clicar y tienes que dar tu consentimiento explícito. Tienes que marcar la casilla, si no, no vale. Menor de 14 años. Como es un derecho personalísimo, se puede ejercer a partir de los 14 años. Los menores de 14 años, padres, tutores, mayores de 14 años, lo pueden dar ellos. Entre 14 y 18, pues si firman los dos tampoco pasa nada. Las personas fallecidas no tienen derecho de protección de datos, excepto en algunos casos, a niveles históricos, o que los herederos consideren que se ha producido una vulneración.